Ok, bueno, vamos a hablar el tema de las permutaciones. Antes que nada, quiero explicar la diferencia entre una permutación y una combinación, porque muchas veces las confundimos. Entonces, eh, aquí tenemos que una combinación son todas las posibles agrupaciones que pueden hacerse con un número m de elementos, de forma que no entran todos los elementos y no importa el orden. ¿A qué se refiere que no importa el orden? Si por ejemplo tenemos un conjunto de cosas, eh, aquí en estos temas, cuando hablamos de combinaciones pueden ser de números, de personas, de figuras geométricas, dulces, lo que sea. Eh, entonces, por ejemplo, vamos a decir que tenemos los números uno, 2 y 3. Entonces, nosotros queremos acomodar estos números en grupos de A3, eh, pero haciendo combinaciones. ¿Cuántas combinaciones hay de estos tres números? Entonces, por ejemplo, el uno, 2 y 3 sería lo mismo que combinar el 3, el 2 y el uno. Por ejemplo, o el 2, 1, 3. Entonces, aquí no importa en qué orden, si yo pongo el uno, el 2 o el 3 primero. Este es un 3. Si yo pongo el uno, el 2 o el 3 primero. Aquí lo que me importa es que vayan juntos, que el uno, el 2 y el 3 estén juntos en el mismo, en el mismo, llamémosle en la misma cajita, por ejemplo. Eh, una permutación es diferente. En una permutación, estas tres cajitas serían, serían diferentes. O sea, la cajita que tiene el uno 2 3 es diferente a la cajita que tiene el 2 1 3, porque en la permutación nos interesa el orden, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Una permutación es una variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado. Recordemos que tenemos al inicio el uno, el 2 y el 3. Cambiamos el orden, el 2 1 3. Y aquí sí importa el orden. Aquí yo no puedo decir que el uno 2 3 es lo mismo que el 2 1 3, que sí podíamos hacerlo con la combinación. Bueno, eh, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, más bien la primera, la de permutaciones. La combinación la vamos a dejar de lado. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Es similar al ejemplo que les puse ahorita. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos uno, 2, 3, 4 y 5? Eh, Aquí vamos a analizar el problema. Más que el resultado, vamos a ver cómo llegamos a él, qué análisis hacemos para llegar a esa respuesta. Nosotros tenemos que el problema nos dice que cuántos números de 5 cifras, este dato es importante. Entonces, vamos a irlo analizando. Se pueden formar con los dígitos uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Aquí no importaría si nos dieran el 6, 7, 8, 9 y el 10 o cualquier otro conjunto de números. Aquí lo que me importa es el número que me dieron. Fíjense que aquí tenemos el uno, el 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 números. ¿Sí? Eh, Aquí no vamos a pensar tanto en qué números me dan, sino eh, la cantidad de números. ¿Sí? Tengo 5 números en mi conjunto total, por así decirlo, y yo los debo de acomodar en números de a 5 cifras. O sea, yo para hacer una permutación de estos números tengo 5 cajitas, 5 espacios. Entonces, esos cinco espacios yo puedo llenarlos con cualquier número, eh, en cualquier acomodo, y entonces esa va a ser una permutación. Ojo que aquí, como ya lo había dicho,
si yo acomodo por ejemplo, esa que ya está ahí, 1, 2, 3, 4 y 5, no va a ser lo mismo a que yo acomode, por ejemplo, 1, 2, 3, 5 y 4. Aquí ya tenemos, esta permutación es diferente de esta, ¿ok? Entonces, eh, más o menos entendemos que vamos a acomodar 5 números eh, en 5 cajitas, por así decirlo. El 1, el 2, el 3, el 4 en números de 5 cifras. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Tenemos n permutaciones r es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial. N es mi número total de, de dígitos. O si me dieran, por ejemplo, un número de personas, pues sería mi número total de personas. Y R es en cuántas personas voy a acomodar. Si, por ejemplo, aquí me dijeran cuántos números de 4 cifras, pues ahí cambia el resultado. Tenemos que N es 5 y R sería 4, por ejemplo. O si fuera cuántos números de 3 cifras, pues sería N y aquí R sería 3. Entonces, pero aquí tenemos que tenemos 5 cifras, R es 5 y N también es 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en la fórmula sustituyendo 5 factorial dividido 5 menos 5 factorial. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos 5 menos 5 que es 0 y entonces uno puede pensar, bueno, no puedes dividir entre 0, no existe la división entre 0, pero aquí tenemos que ver este factorial. El, el 0 factorial va a ser igual a 1. Entonces aquí tenemos 5 factorial entre 1. El 5 factorial, un número factorial es multiplicar todos los números anteriores, es decir, 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Ok? Y entonces, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 sobre 1, pues vamos a tener 120, que sería multiplicados por 1, por 3 6, por 4 24, por 5, entonces tenemos 120. Entonces, las respuestas son 120 números de 5 cifras utilizando estos 5 dígitos. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente. Con las letras de la palabra libro, aquí, con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que empiecen por vocal? Ok, obviamente una de las vocales que contenga la palabra libro. Ok, entonces aquí podemos ver que tenemos, no le puse las comas, tenemos 5 letras. Ok, tenemos libro, libros 1, 2, 3, 4, 5 letras. Tenemos 2 vocales, las voy a encerrar de amarillo. Tenemos 2 vocales y tenemos 3 consonantes que van a estar en verde. Tenemos 3 consonantes. ¿Ok? ¿Aquí qué pasa? Este ejercicio no lo podemos resolver de la forma que resolvimos el anterior, porque aquí tenemos una restricción, por así decirlo. Dice que deben de empezar por una vocal, ¿ok? Entonces vamos a tener dos casos, por así decirlo. Cuando la palabra empieza por I y cuando la palabra empieza por O, ¿ok? Aquí ven que dibujé como que las cajitas estas. En estas vamos a ir ordenando las palabras, las letras restantes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso en el que empieza con I, yo coloco la I primero y entonces tengo
4 espacios posibles para acomodar en cualquier orden estas otras 4 letras. No importa que aquí la O también es vocal y no importa aquí, lo que me importa es que está empezando con vocal, una de las dos vocales de la palabra, ¿ok? Y tenemos otro caso en donde empieza con O, que es igual. Aquí no hay que fijarnos en que la palabra no tenga sentido o eso no importa. Nada más estamos viendo el orden de las letras, ¿ok? Entonces, aquí haciendo este análisis podemos ver que como tenemos dos casos y este no va a cambiar aquí, podemos decir que tenemos cuatro letras que podemos acomodarlas en cualquier orden, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula y tenemos 4 factorial sobre 4 menos 4 factorial. ¿Por qué? Porque tenemos 4 espacios, tenemos 4 letras, pero aquí lo vamos a multiplicar por 2, porque tenemos estos dos casos. Podemos empezar con I o podemos empezar con O. Entonces, esto de aquí me da las posibles combinaciones de 4 cosas en 4 espacios, ¿ok? 4 letras en 4 espacios. No pensemos en qué letras, nada más pensemos que tenemos 4 letras en 4 espacios, ¿ok? Y como esas 4 letras en 4 espacios van a empezar con una de estas dos, pues lo multiplicamos por 2. Y entonces ahí tenemos el segundo ejercicio. En el tercero, aquí tenemos una permutación circular. Esto es otra fórmula, es similar a la que ya teníamos, nada más que aquí le agregamos una cosita diferente. La fórmula sería n factorial sobre n menos r, hasta aquí la tenemos todo igual, factorial por r factorial. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué pasa? Eh, esta fórmula es lo mismo a que si yo escribiera, porque aquí lo escribí de dos formas distintas, a que si yo escribiera n menos r factorial. Las dos fórmulas son válidas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, dice, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? Aquí dibujé la mesa. Y tenemos 8 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aquí nos importa, tenemos un orden circular. Vamos a ver, por ejemplo, esta persona puede cambiar de lugar con este de aquí y este de aquí se va al otro lugar. Entonces, ahí ya tenemos una permutación. Queremos ver cuántas se pueden hacer. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos 8 personas en 8 cajitas, en 8 lugares diferentes. Entonces tenemos 8 factorial sobre 8, que son el número de lugares, que multiplica a 8 menos 8 factorial. Ay, aquí se me olvidó ponerle el factorial. Bueno, eh, el punto es que eh, realizando con la fórmula tenemos 5040. Eh, y si hacemos esta operación también, tenemos 5040. Es la misma, son fórmulas diferentes, pero lo importante aquí es el resultado, tenemos lo mismo. Entonces, este ejercicio es muy sencillo. Igual, ahorita vamos a ver otro un poquito similar a este, que es este de aquí. Ok, dice que una mesa presidencial está formada por 8 personas. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar si el presidente y el secretario van siempre juntos? Ok, cuando dice que el presidente